mientras vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo. Una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, mi nombre es Maite, soy una inmigrante en Estados Unidos y decidí hacerme mecenas por varias razones. Una de ellas es que la hora de audio que nos ofrece la Cafetera 5 días a la semana se ha convertido en un cordón umbilical que me une no solo a mi país, sino a la idea de país que quisiera que definiese a España. Otra razón es que encuentro en el periodismo que nos ofrece Fernando una integridad profesional e intelectual que en estos momentos de la historia que vivimos es un oasis en el desierto. Comencé escuchando el programa sin ser mecenas y cuando me di cuenta de que esa hora de radio era información necesaria, compañía añorada y sobre todo un refugio imprescindible para sobrevivir anímicamente desde la distancia, no lo pensé dos veces y decidí aportar esos euros mensuales que aquí en realidad me los gasto en 3 cafés. Así que en lugar de 3 me tomo 5 con abrazo incluido y un no estás sola que me da la vida. Si no eres mecenas y puedes permitírtelo, por favor no lo dudes y colabora. Muchas gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Quiero enviarle un mensaje al pueblo de los Estados Unidos para alertarlo de la campaña, de la guerra mediática, comunicacional, psicológica que se desarrolla en los medios internacionales y en especial en los medios de comunicación de los Estados Unidos contra Venezuela. Te llamo a la conciencia, te llamo a la solidaridad, te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz. No lo haremos solamente con los Estados Unidos, también luego que se cumple el ultimátum de Europa vamos a solicitar también la protección de los activos de Venezuela también en ese continente y en esos países, así que tenga la claridad y la certeza, Venezuela, que estamos protegiendo nuestros intereses, los de la República, los de nuestro futuro, los de nuestros hijos. Quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. ¿Se imaginan ustedes, no sé, una huelga de carteros pidiendo la prohibición de los emails? ¿Se imaginan nuestra vida sin emails? No se lo imagina nadie, nadie que trabaje, nadie que tenga que hacer un esfuerzo, nadie que tenga que comunicarse. ¿Se imaginan ustedes una huelga, no sé, de vendedores de cabinas telefónicas frente a los móviles? En España hay más móviles que personas. Imagínense si alguien decidiera que no hubieran móviles en España. Y digo todo esto, que parecen ejemplos absurdos, porque seguramente lo son.
porque nadie se puede oponer al signo de los tiempos, porque la evolución es la naturaleza del ser humano, porque la evolución es la naturaleza, déjenme que lo diga, de los liberales. El comité de dirección también ha mostrado su sorpresa ante las declaraciones del líder de Ciudadanos ayer, que parece estar pidiendo un pacto con el PSOE de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo. Albert Rivera debería aclarar a los españoles si su intención es fortalecer a Pedro Sánchez, a su partido y a las coaliciones de izquierdas que éste protagoniza. Cada vez es más evidente que, tal y como dijo el presidente Casado, si quieres que gobierne el PP, es necesario votar al PP. Creo que en un momento en el que, como decía, la situación de precariedad de las familias trabajadoras es tan elevada, donde crece la derecha radical y donde crece la extrema derecha, lo importante es estar unidos. Nosotros en Izquierda Unida siempre hemos defendido el mismo mensaje: unidad y democracia. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente no podemos ver con buenos ojos la iniciativa de Íñigo Errejón, que ha dividido, porque antes ya había unidad y ahora de repente pues tenemos que trabajar para conseguirla como consecuencia de esta decisión de Íñigo Errejón. A mí me parece que sería incoherente que Íñigo Errejón acudiera a ese consejo porque él decidió construir al margen de Podemos. No veo el sentido a participar del máximo órgano de dirección porque tú mismo te has colocado fuera. Buenos días, cafetera. La actualidad sigue con el foco colocado en la tensión de Venezuela y estos días está más justificado que nunca porque la situación se encuentra realmente tensa, cuando se van consumiendo los días para llegar al domingo y que termine ese plazo de 8 días que dio la Unión Europea para que Maduro convoque elecciones. Y en este juego de escenificaciones y de teatralidad, que es la vida política, nos encontramos con dos aspectos. Pedro Sánchez ha dejado de lado la prudencia de las primeras horas y le ha comprado el argumento a la derecha, que le estaba acusando, le estaba calificando como cobarde. Así que ha decidido endurecer el discurso y hoy vemos en la prensa cómo llama tirano a Maduro y se inclina por su caída. Qué lejos quedan los tiempos en los que decíamos no inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países, aunque que nadie se preocupe porque cuando sean los nuevos quienes falten a la ética o a las promesas de regeneración o a proteger los derechos humanos, ya recuperaremos ese discurso del no a la injerencia extranjera. Pero por otra parte nadie está en condiciones de hacer previsiones sobre el final de esta crisis, aunque los augurios son francamente malos. Ayer nos llegó una nueva pista cuando tras una comparecencia pudimos ver una nota del asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en la que se podía leer 5.000 soldados a Colombia. Se trató de un aparente descuido o un buen trabajo de su asesor de imagen, pero lo que revela es que en el tablero latinoamericano las cosas no han cambiado mucho. Y algunos han decidido ya que todo tiene que cambiar en Venezuela o por las botas o por los votos. Mientras tanto, otros seguimos reclamando que Naciones Unidas recupere la esencia de la diplomacia que la vio nacer para que el drama no termine convertido en una tragedia. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 30 de enero de 2019. Si lo estás escuchando, no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come. 'Cause all we had was a spark. But one day soon when the sparks all bloom in this. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más en este programa en el que vamos a tratar de analizar las informaciones de última hora que se van sucediendo en torno a este y otros asuntos que hoy copan las portadas de los periódicos y que nos sirven de columna vertebral para hacer una fotografía, un retrato sobre la actualidad. Y lo hacemos en compañía de Edi, Gacho, buenos días, David, Marta, Agustín, Antonia, Petichín, Jabat, un montón de gente que se incorpora a esta hora al programa y que nos
ayudan a analizar la realidad y a quienes le pedimos que participen con el siguiente hashtag: la cafetera Venezusa. La cafetera Venezusa es el hashtag con el que estamos ordenando la conversación en Twitter, en las redes sociales, y os pedimos que lo utilicéis porque enseguida se convierte en trending topic, tiene mucha proyección pública, así que es una manera también de hacer un debate sosegado, poder participar en un debate sosegado sobre todo esto que está ocurriendo en Latinoamérica. Hoy además, ya sabéis, es miércoles y los miércoles hablamos de ciencia también. Abrimos un paréntesis en la actualidad para hablar de ciencia en este programa y lo hacemos de la mano de Ainhoa Goñi. Hablaremos sobre las fake news. También la ciencia se ha puesto en la batalla del combate de las fake news y la forma en la que se propagan, y por eso los matemáticos hablan de la manera en la que a través de los algoritmos podemos frenar las fake news, y también de alguna fake news que ha surgido y por la que le preguntaremos a Ainhoa Goñi. Por ejemplo, se ha hablado mucho de inmigración, de refugiados. ¿Traen los refugiados enfermedades? La ciencia dice que no, que es más bien producto de la globalización y de los medios de transporte, de los cambios en los medios de transporte, que otra cosa. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar hoy en la cafetera y lo haremos en la compañía de María Navarro. Muy buenos días, María Navarro. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, resistiendo. Bueno, pues hablaremos enseguida con María Navarro, con quien también analizaremos las noticias de la agenda cafetera, esas otras noticias que no son las que figuran en las portadas de los periódicos, pero que queréis que tengan protagonismo. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. So we wait for now till the day has arrived when we meet once more. Y si os parece, vamos a ver cómo recogen hoy todos estos titulares. Escuchábamos el resumen de las voces cuando comenzaba el programa, de las voces de las últimas horas, porque en efecto hoy en todas las portadas, Venezuela, algo Cataluña, algo Podemos, que sabéis que hoy celebra su Consejo Ciudadano. Es un Consejo Ciudadano sobre el que hay una gran expectación después de las tensiones que se han vivido derivadas de la salida de Íñigo Errejón, del anuncio de que acudiría en una candidatura propia y, bueno, la reacción de Podemos. Hoy se celebra el Consejo Ciudadano. Hay una cierta curiosidad por saber si asistirá o no Pablo Iglesias, si parará, sabéis que está de permiso de paternidad, si parará ese permiso de paternidad. No han llegado a aclarar Ione Belarra si finalmente irá o no, pero quien sí parece que no va a acudir, aunque tenía intención de hacerlo, será Íñigo Errejón. Dice Ione Belarra que sería incoherente que acudiese al Consejo Ciudadano. Bueno, pues hoy también en las portadas de los periódicos, si queréis ahora lo vemos detenidamente. Pero como Venezuela es quien copa el foco de interés, había alguien, no sé si Angélica decías ayer en el chat, decías, bueno, ya estamos con Venezuela, pero nadie se coloca la atención en Siria o lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo, en Palestina mismo, que parece el gran conflicto olvidado. Y Venezuela tiene un protagonismo excesivo, es verdad, en la actualidad española normalmente lo tiene. Lo que pasa es que ahora está más justificado que nunca, como decíamos en el editorial, porque efectivamente hay 8 días de plazo para que convoque elecciones. Que, por cierto, hay algunas preguntas que yo me hago. Mañana hablaremos despacio de esto, a ver si puedo sentarme a analizarlo, porque resulta bastante llamativo la manera en la que la izquierda española ha girado y ha renunciado por lo menos al discurso de la diplomacia, como abiertamente se está apoyando este ultimátum, ¿no? Y nos llama la atención si es que acaso no se ha aprendido suficiente con lo ocurrido en Irak, porque parece que se está siguiendo exactamente el mismo patrón, que se está siguiendo exactamente el mismo guión. Los ultimátums, si anunciase Nicolás Maduro que convocaba elecciones, va a seguir adelante esa intervención militar que nadie da realmente pone muchas cartas sobre la mesa, pero después de esta imagen que observamos ayer y a la que aludíamos en el editorial, vimos de pronto ni más ni menos que al consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a John Bolton, que con una hoja en la mano estaba participando en una comparecencia y leímos una anotación que decía 5.000 soldados a Venezuela. Está preparando Estados Unidos el terreno para una intervención militar, ni más ni menos que en Venezuela, a través de Colombia, con quien Venezuela tiene tantos problemas fronterizos. Bueno, sea como sea, es verdad que el discurso generalizado, extendido, hemos visto lo que ha ocurrido en la Internacional Socialista, que se ha reforzado
en un frente contra el líder chavista. Hoy es el titular precisamente que elige el periódico El Mundo. Dice que Sánchez eleva ahora el tono contra Maduro. Es un tirano, dice el periódico El Mundo en su portada. Y en efecto, ayer es que escuchamos a Pedro Sánchez cambiando el discurso. Así quien contrapone socialismo y libertad, quien responde con balas y con prisiones a las ansias de libertad y de democracia, no es un socialista, es un tirano. Y por tanto los venezolanos tienen hoy que sentir el aliento de la Internacional Socialista. Dice el periódico La Razón, acoso de Maduro a Guaidó, le prohíbe salir del país y congela sus cuentas, dice también. Dice el PSOE, Carmena y todo su grupo se retratan en Madrid y votan en contra de reconocer al presidente interino. Bueno, mientras tanto es que el Partido Popular está tratando de forzar votaciones, escenificar ciertos desencuentros y sobre todo enredando, haciendo ruido para que ver por dónde van Carmena, el Partido Socialista, lo cual es un absoluto despropósito. El Partido Socialista ya ha dicho que daba 8 días de plazo. Lo que pretenden es que diga en Madrid lo que no está diciendo a nivel internacional, pero en todo caso el manejo de esto es de una irresponsabilidad, como siempre hace la oposición aquí en España, porque nos encontramos en una situación en la que todo el mundo coincide que puede derivar en un conflicto bélico, y esto en una guerra civil, y esto es extraordinariamente grave. Claro, nos llama la atención, nos decíamos en el editorial, porque ahora ya hemos abandonado el discurso de que no interferimos en asuntos internos de otros países, que la política exterior lo que requiere es prudencia y diplomacia. Decía, no hemos aprendido en Irak con lo que ha sucedido. ¿Por qué sí en Venezuela y por qué no en Arabia Saudí? No se violan los derechos humanos en Arabia Saudí, pero esa nos parece, ni siquiera la podemos catalogar de democracia, pero ahí no figura en las portadas de los periódicos en España. Claro, a lo mejor tiene que ver con que Arabia Saudí se ha convertido en el gran mercado en el gran mercadeo de las armas. Pero ¿por qué está apuesta por Guaidó? ¿Por qué está apuesta por la oposición? ¿Qué plan tiene Guaidó para Venezuela, para el futuro de Venezuela? ¿O se trata esto de un quítate tú que ya me pongo yo? ¿Va a respetar los derechos humanos? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en poder saber eso? Esa amnistía que promete con Maduro alcanza también a toda la oposición. ¿Hasta dónde está dispuesta la sociedad a llevar el enfrentamiento? ¿Mejor Guaidó que Maduro? ¿Tenemos capacidad? ¿Tenemos nosotros la responsabilidad de saber eso? ¿Tenemos derecho sobre esa decisión? Porque realmente resulta bastante escandalosa la manera en la que, en lugar de apoyarse en la diplomacia y dejar esto a quienes tienen que defender una salida que sea, por lo menos que no sea de otra naturaleza, hemos cedido directamente a las voces que están pidiendo tensión. Y mientras tanto vamos viendo como en otros lugares del mundo cerramos los ojos a los acontecimientos, a lo que sucede allí, ¿no? Y hay una pregunta básica en torno a esto. La Constitución venezolana dice que el presidente que ocupa su puesto por la ausencia, que además es bastante más ambiguo, es una figura muy rara la que ha empleado Guaidó para autoproclamarse presidente, pero dice que tiene que convocar elecciones en 30 días. Ya ha pasado más de una semana. Se está agotando el plazo. Va a convocar elecciones antes de 30 días porque es lo que dice la propia Constitución venezolana. Y cada vez que le preguntan por esto, esquiva la respuesta el señor Guaidó. En fin, tenemos un lío sobre la mesa que es extraordinariamente monumental, pero mientras tanto escuchábamos ese discurso de Maduro dirigiéndose al pueblo de los Estados Unidos. Quiero enviarle un mensaje al pueblo de los Estados Unidos para alertarlo de la campaña de la guerra mediática, comunicacional, psicológica que se desarrolla en los medios internacionales y en especial en los medios de comunicación de los Estados Unidos contra Venezuela. Se ha preparado una campaña para justificar un golpe de Estado en Venezuela que ha sido preparado, financiado y apoyado activamente por la administración de Donald Trump. Te llamo a la conciencia, te llamo a la solidaridad, te llamo a un despertar de la verdad. No permitamos un Vietnam en América Latina. Si los Estados Unidos pretenden intervenirnos, tendrán un Vietnam peor que el que se han podido imaginar. No permitamos violencia. Somos un pueblo de paz. Así que eso decía Nicolás Maduro. Guaidó, mientras tanto, pide que se cumpla el ultimátum. Espera a ver si se cumple el ultimátum que ha dado
la Unión Europea, 8 días para que Maduro convoque elecciones. No lo haremos solamente con los Estados Unidos, también luego que se cumple el ultimátum de Europa vamos a solicitar también la protección de los activos de Venezuela también en ese continente y en esos países, así que tengan la claridad y la certeza. Venezuela, que estamos protegiendo nuestros intereses, los de la República, los de nuestro futuro, los de nuestros hijos. Todo esto está lleno de contradicciones, de medias verdades, porque el artículo 231 de la Constitución dice cosas como la obligación de jurar el cargo el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, que ya fue hace 6 años exactamente. Y lo que no se podría decir es que el presidente ha abandonado sus funciones, puesto que están siendo muy criticadas. Su ejercicio de presidente, no dicen que está aprobando medidas nefastas. Y claro, esto no se trata de hacer una defensa de Nicolás Maduro, porque solamente los venezolanos saben la situación que se está viviendo allí y no es precisamente un paraíso de la convivencia. Pero ¿es esta la fórmula que puede un mundo desarrollado y moderno defender? ¿Es esta la fórmula que tiene que defender la izquierda? ¿No estábamos defendiendo el valor de la democracia por encima de cualquier otra consideración? Bueno, pues mientras tanto, en esta doctrina del shock que se vuelve a repetir una y otra vez en Latinoamérica, nos recordaba ayer Rosa María Artal, ni una palabra de la comunidad internacional. En 3 meses, en Colombia han sido asesinados 120 líderes sociales. 120 líderes sociales en Colombia. ¿Ha dicho algo la comunidad internacional ante esta flagrante violación de los derechos humanos que se vive en ese país? No, porque tenemos la mirada puesta en Venezuela, porque lo que se está persiguiendo es un cambio en el eje político, en el eje ideológico de Latinoamérica. ¿Cuáles son las razones? Por lo menos podrían explicarlo, pero que no nos vengan con argumentos sobre la democracia, los derechos humanos. En otros países ya vemos que se cumplen con un criterio bastante laxo. Que nos expliquen cuáles son las razones. ¿Qué es lo que están prometiendo para el futuro de Venezuela? ¿O acaso la propiedad del petróleo va a cambiar de unas manos a otras? ¿Es eso lo que están persiguiendo? Que lo explique alguien. Tampoco parece tan difícil. Bueno, es bastante complicada la situación, pero insisto, es verdad lo que decía ayer la audiencia de este mismo programa. Estamos asistiendo, como observamos con desidia, lo que ocurre en otros lugares del mundo. Nadie dice nada de lo que está pasando en Siria, en Yemen, en Arabia Saudí, en la misma Colombia o incluso en México. Y mientras tanto, Donald Trump ahora se erige como el defensor de los derechos humanos en Latinoamérica, lo cual es absolutamente grotesco. Bueno, esto es La Cafetera. Y mientras tanto, Guaidó prepara una ofensiva legislativa. Dice el periódico El País que moviliza al Poder Legislativo para forzar la transición venezolana. El fiscal general exige el bloqueo de las cuentas del rival de Maduro y que no pueda salir del país, aunque de momento todavía no hay orden de detención que se sepa, pero si ha incumplido tan flagrantemente la ley, lo que resulta extraño es que el gobierno de Maduro no haya decretado la detención. Suponemos que es por limar la tensión por lo menos en ese grado, habida cuenta del nivel que ha alcanzado. Mientras tanto, escucha, para que veáis un poco el nivel de tensión, Maduro pedía la confianza de militares, máxima movilización del ejército, decía. Un golpe de Estado fantasmagórico, pero que pretende dividir la Fuerza Armada para dividir el país y ser ocupado por las fuerzas imperialistas. En esas circunstancias, como comandante en jefe, estoy al frente de esta batalla que estamos dando. Y seguiré al frente de esta batalla y cuento con la lealtad absoluta, la disciplina y la subordinación constitucional de ustedes, soldados de mi patria. Cuento con ustedes y ustedes cuenten conmigo, con todo mi apoyo, con toda mi fuerza, con todo mi amor. Y si quiere, el imperialismo fracasará. Ayer salió el señor Joel Bolton, se parece al doctor Chapatín, salió con una carpeta, tipo doctor Chapatín, con una carpeta diciendo vamos a mandar 5.000 tropas a Colombia. Esa es la forma infantil de dirigir una política exterior desde la Casa Blanca.
Eso decía Maduro, pero que nos da una idea también del grado bélico que está alcanzando toda la retórica en torno a la situación de Venezuela. Esto es La Cafetera. Establece que a falta absoluta del presidente de la República es el presidente de la Asamblea Nacional quien va a asumir sus funciones. Acá no hay falta de presidente. Nicolás Maduro está. Por supuesto que sí lo hay. Esta es una grabación de una abogada venezolana a favor de la toma de poder por parte de Guaidó, que ha tenido mucha repercusión, ha sido muy viralizado, porque retrata un poco las contradicciones que hay en torno a todo este asunto, ¿no? Le preguntaban, estaba a favor de esta situación, apoya a Guaidó, pero se quedó sin palabras cuando le citan la Constitución, literalmente, de su propio país. Por supuesto que sí lo hay, porque muy bien el artículo 293, numeral 5 de la Constitución bolivariana establece que es el poder electoral quien va a hacer la convocatoria a elecciones presidenciales. ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente hizo la convocatoria a elecciones? Si se supone que esto no está establecido en nuestra Constitución. A partir de allí, los actos posteriores son completamente nulos. Si usted me habla del artículo 233 que yo tengo acá, serán faltas del presidente su muerte, su renuncia, su destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física y mental permanente certificado por Junta Médica, el abandono del cargo o la revocación popular de su mandato. Ninguno de los supuestos está dado. Maduro está vivo, está en el ejercicio de su mandato, una Junta Médica no lo ha objetado, no se ha hecho un revocatorio y cuando se produzca la falta absoluta del presidente o presidenta electa, se llamará una nueva elección directa y secreta y mientras tanto será reemplazado por su vicepresidente. Entonces, ¿qué es lo que usted está apoyando, doctora? En primer lugar, asume el vicepresidente después de la mitad del segundo periodo, antes de la... Sí, pero todos estos supuestos que menciona su Constitución no están dados ninguno. Se quedó sin palabras la abogada que estaba siendo preguntada por este asunto. Y esto, en realidad, nos retratan ni más ni menos que la absoluta ambigüedad con la que se está manejando eso. Otra cosa es que en el debate se pueda colocar sobre la mesa si Latinoamérica se puede permitir una situación como esta. Si alguien, como adultos, puede explicar, mire, la responsabilidad internacional en esto, pero consiste en defender la posición, el cambio en un país con las dimensiones, la riqueza de Venezuela, que necesita o no un giro, pero alguien tendría que dar una explicación de esto. El problema es que como a niños se nos habla de derechos humanos, de cosas que en realidad alguien cree que Bolsonaro está detrás de eso. Alguien cree que Bolsonaro está pensando en los derechos humanos que dicen se están violando en Venezuela. Entonces, en fin, resulta absolutamente, insisto, portada hoy en El País, portada en una buena parte de la prensa internacional también y en los periódicos nacionales. Lo que pasa es que no es el único asunto, porque mientras tanto también estamos viendo esa tensión que se vive en Podemos. Hoy, como se va a celebrar el Consejo Ciudadano, dice el periódico El País que las facciones rivales se reúnen para salvar la crisis en Podemos, que reúne hoy a su Consejo Ciudadano estatal para cerrar la crisis abierta entre la dirección del partido controlada por Iglesias e Íñigo Errejón, tras la decisión de optar a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y ayer escuchamos a Ione Belarra, decía, sería incoherente que Errejón participase de ese Consejo Ciudadano. A mí me parece que sería incoherente que Íñigo Errejón acudiera a ese consejo porque él decidió construir al margen de Podemos. No veo el sentido a participar del máximo órgano de dirección porque tú mismo te has colocado fuera. Eso decía Ione Belarra. Y ayer, precisamente, Alberto Garzón, también de Izquierda Unida, achacaba la división en Podemos a la postura de Íñigo Errejón. Bueno, esto es una situación muy desafortunada, en mi opinión. Creo que en un momento en el que, como decía, la situación de precariedad de las familias trabajadoras es tan elevada
donde crece la derecha radical y donde crece la extrema derecha, lo importante es estar unidos. Nosotros en Izquierda Unida siempre hemos defendido el mismo mensaje: unidad y democracia. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente no podemos ver con buenos ojos la iniciativa de Íñigo Errejón, que ha dividido, porque antes ya había unidad y ahora de repente pues tenemos que trabajar para conseguirla como consecuencia de esta decisión de Íñigo Errejón. Creo que queda mucho tiempo, que hay suficiente tiempo y capacidad para construir una candidatura unitaria que sea democrática y que permita pues hacer frente a los retos que estaba diciendo: precariedad y crecimiento de la extrema derecha. Eso decía ayer en Televisión Española, Alberto Garzón. Bueno, y mientras tanto hemos conocido también una noticia que nos ha llamado la atención. Daban cuenta de ello por la noche, Ferreras, una noticia que introducían en el intermedio, pero bueno, nos parece significativa. Pepu Hernández, el que fuera entrenador de baloncesto, campeón del mundo, resulta que va a ser el candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid. Ha habido negociaciones durante días entre José Manuel Franco y Pedro Sánchez con el entrenador de baloncesto, con el campeón del mundo de baloncesto, y será el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Competirá contra Manuela Carmena. Este será el candidato elegido por el Partido Socialista. Hombre, llama la atención. Ha habido durante tantos años, esto es una posición personal, pero durante tantos años hemos estado cuestionando la gente que se pasa la vida metida en política, pero es que hemos dado un salto directamente a que la política debe ser ocupada por fichajes. Esto resulta llamativo. Yo no sé cuál es la trayectoria política de Pepe Hernández, ni dónde está su posición política, ni si tiene una militancia conocida o una ideología conocida. Es evidente que es una persona muy popular y es evidente que será muy valorado y que tiene una buena capacidad para la gestión de equipos, por lo menos de equipos de baloncesto, pero ¿eso le puede convertir en un buen alcalde? ¿Pueden los ciudadanos confiar? ¿No estamos un poco ante este tipo de gobiernos que le gusta tanto a Pedro Sánchez, el del fichaje de personalidades, el del fichaje de personas conocidas? ¿No resulta algo llamativo? Bueno, en todo caso, sea como sea, es una noticia que es muy simbólica y que tiene un alto impacto también y que no hace más que movilizar diferentes aspectos de la izquierda de Madrid. Está por ver qué consecuencias, si estas son positivas o no para la izquierda, porque mientras tanto lo que estamos viendo publicado en las encuestas es que la derecha podría gobernar y podríamos ver convertida en alcaldesa la candidata de Ciudadanos por el efecto de Vox, PP y Ciudadanos en las urnas. Así que todos son incógnitas. Estás escuchando La Cafetera. Y mientras tanto, los presupuestos generales del Estado, sigue la polémica, ¿serán apoyados o no por el independentismo? Si no los apoyan, nos veremos forzados a unas elecciones, nos veremos empujados a unas elecciones. Ayer la ministra Montero en Televisión Española contradecía a Ábalos con los presupuestos generales del Estado. Para Montero, si no salen adelante los presupuestos, no se puede gobernar, iríamos a elecciones. Ábalos dice que no. Bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Como decías él, una cosa que le compete en exclusiva al presidente. Mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo hace unas semanas, en donde estableció que si no había proyecto de presupuesto, las elecciones se celebrarían a lo largo del año 2019. Bueno, yo no vincularía una situación con otra, porque entonces no estaríamos hablando de presupuestos, sino estaríamos hablando de elecciones. Así que veremos. A ver, en todo caso, me quería detener en este tema porque también, ciertamente, vemos cómo este es un asunto que hoy lleva el periódico La Razón a su portada, y su interpretación es que Sánchez envía un aviso ante el juicio de los independentistas que están en la cárcel. Aviso de Sánchez ante el juicio: o presupuestos o elecciones, dice el periódico La Razón. Los presos del Procés serán trasladados a Madrid el viernes bajo la presión de los CDR. Así que va a empezar ahora el juicio de esta, o por lo menos la toma de los testimonios a los presos del Procés. Dice el periódico La Razón que Moncloa está azuzando el miedo a un gobierno de derechas ante la implosión de Podemos y que no va a ahorrar gestos como la negación del delito de rebelión, dice
Y mientras tanto, pues parece que el protagonismo que vamos a tener por delante, que se va a vivir en torno a este caso, no va a ser menor. Si estáis cansados con el asunto de Venezuela, prepararos porque los próximos días vienen muy intensos en esta materia, en la materia catalana, que se recupera otra vez para la actualidad. Yo sé que el desgaste nos acompaña ya con este asunto, pero se va a convertir también en epicentro informativo en los próximos días. Esto en lo que se refiere a las portadas de los periódicos, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir ese paréntesis que abrimos para hablar de la ciencia en este programa, que lo hacemos siempre con Ainhoa Goñi, aunque hoy vamos a hablar de fake news y al final todo termina concentrándose en torno a cosas similares. ¿Estás escuchando La Cafetera? Y si lo estás haciendo, no estás sola. Yo sé que luego muchos de vosotros valoráis la parte informativa. Algunos otros no, valoran más la parte de la sobremesa cafetera. Y hoy en la sobremesa cafetera podemos disfrutar un rato, pero es que la actualidad viene muy cargada. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Pues empezamos la agenda de La Cafetera con algo que tiene que ver con, con algo que hemos estado hablando durante semanas en la sección también de ecología. Y en este caso tiene que ver con que Baleares aprueba la ley de residuos que prohíbe pajitas y bolsas de plástico. El Parlamento de Baleares ha aprobado este martes una ley de residuos que restringe el uso de plásticos y prohíbe productos desechables como pajitas, bolsas y bandejas de empaquetado. Muchos de estos productos acaban en el mar, como ya hemos contado aquí muchas veces, y son origen de la contaminación marina. El plástico está detrás de la muerte del 3% de los cetáceos y representa el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo. La norma, que contempla sanciones de entre 300 y 2 millones de euros, asume el mandato de la Unión Europea de que en 2021 los residuos que se generen estén un 10% por debajo de los que se producía en 2010. Para 2030, la reducción ha de alcanzar el 20%. Pero también muchas de vosotras nos hacíais llegar
a lo largo de la tarde de ayer, como hacía algo callejero o hacía también Laura, la Fiscalía pide 3 años de prisión para la líder del grupo neonazi Hogar Social por el ataque a la mezquita de la M30. Conocíamos esta información que ha salido en varios medios, sobre todo digitales, y es que la Fiscalía solicita 3 años de prisión para la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid, Melissa Domínguez, por un delito de incitación al odio, en concreto por islamofobia, por su ataque a la mezquita de la M30 en marzo de 2016 y su difusión en redes sociales. Ella es la única a la que el Ministerio Público dirige su acusación en una causa en la que están procesados a otras 11 personas presuntamente implicadas en ese ataque. En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso la agencia EFE, la Fiscalía también pide para ella 3.000 euros de multa y 4 años de inhabilitación especial para cargos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Pero como sabéis, queda cada vez menos para esas elecciones municipales y ya vemos algunas propuestas de campaña que son bastante estrambóticas. Berka nos hacía llegar la información de que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona promete retirar carriles bici y dar prioridad al vehículo privado. Josep Bou aseguró que si gana las próximas elecciones municipales retirará buena parte de los carriles bici de la ciudad durante su mandato. Según Bou, el gobierno de Ada Colau está actuando con profundos prejuicios ideológicos y lo justificaban que Barcelona ha perdido cerca de 25.000 plazas de aparcamiento en superficie. Él dijo textualmente: tenemos que garantizar la convivencia, pero a la gente le gusta cargar las bolsas en el maletero y luego plantarse en el ascensor de su casa. Hay demasiados carriles bici, algunos muy mal puestos. El otro día salía del aparcamiento de Palau y una bici me pasó sobre los pies. Barcelona no puede entenderse sin sus coches. Y te miro aquí directamente porque me parece que seguro que tienes algo que comentar. Quiere acabar con... Bueno, promete retirar carriles bici porque, bueno, dice que, claro, que se está yendo en contra de los vehículos privados. No, pero esto introduces esto esperando que yo me quede callado y que no me estalle la cabeza, claro, y la palmada. Pues que además te he visto la cara, haciendo... que es la misma que se me quedó a mí cuando vi esta noticia, sí. No, lo que pasa es que yo... A ver, no conviene darle muchas vueltas. Lo que sí que es verdad es que las ciudades no se van a desarrollar si no apostamos por nuevos métodos de transporte. Y esto es evidente. Y la única forma de hacer convivir a las bicicletas, patinetes, patines o otros elementos nuevos de movilidad, porque hay muchos y diversos, la única forma es buscar espacios donde se puedan mover sin colisionar con los derechos de los viandantes, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que, te digo, hay carriles bicis que se colocan en unos sitios que son absolutamente absurdos. Porque tampoco, yo entiendo que la planificación de una ciudad es algo muy complicado, que todo el mundo opinamos de todas las cosas, sabiendo o sin saber, pero de pronto te encuentras carriles bicis que están en un tramo entre dos avenidas gigantescas llenas de coches y dices, hombre, claro, ya por ahí ya, pero es que tengo que cruzar toda esta avenida. En fin, que la planificación y desde luego lo que no se puede utilizar es con la frivolidad y con el cuñadismo que lo utilizan algunos de, a mí es que no me gustan y como yo no cojo la bici quito los carriles bici. Y me pasa una bici por los pies. A mí me pasa una bici por los pies una vez, entonces hay que quitar los carriles bici. Bueno, pues entonces quitemos los coches, porque accidentes de automóvil hay todos los días. Entonces, pero en fin. No voy a entrar, no me vas a sacar. Bueno, y luego por otro lado también nos hacíais llegar una información que tiene que ver con ayuda al desarrollo, y es que la oposición critica el ínfimo aumento de la ayuda al desarrollo en los presupuestos del gobierno. Nos hacíais llegar esta información de la sección de Desalambre del diario.es, en la que explican que el secretario de Estado de Cooperación Internacional ha presentado en el Congreso las partidas destinadas a cooperación en el proyecto para 2019, que destina un 0,23% a la ayuda al desarrollo. Dicen que, bueno, decían, no es el incremento que todos hubiéramos deseado, pero no hemos podido hacer mucho más con el mismo techo de gasto de 2018. Los grupos parlamentarios de la oposición han criticado las cifras asignadas a esta partida porque dicen que es insuficiente. Y luego también, en otro orden de cosas, igual que nos estamos preparando para esas campañas electorales, para las municipales y las autonómicas, también es verdad que tenemos cerca el 8 de marzo, el Día de la Mujer, y ya empezamos a conocer las movilizaciones que se están preparando. El Sindicato de Estudiantes convoca huelga general en las aulas el 8 de marzo, Día de la Mujer. Efectivamente, el Sindicato de Estudiantes y el colectivo Libres y Combativas han convocado una huelga general estudiantil en institutos y en universidades para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para, dicen, combatir
la violencia machista, la justicia patriarcal y franquista y la represión capitalista. Así lo ha anunciado la agencia EFE este martes, lo ha anunciado la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que ha confiado en que este año, el 8 de marzo, dice, vuelva a ser una jornada histórica. Además, ha pedido a comisiones obreras y UGT que llamen a la huelga general para que todos los trabajadores, junto a la juventud, unan sus fuerzas, dice, paralizándolo todo. La derogación de la LOMCE, la ley Mordaza o la reforma laboral son otras peticiones de este colectivo estudiantil para llamar a la huelga, esa huelga programada para el 8 de marzo, Día de la Mujer. Seguimos. Continuamos aquí en la cafetera y ahora sí, hablamos de ciencia con Ainhoa Goñi. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, y en este espacio ya sabéis que dedicamos a hablar de ciencia, abrir ese paréntesis siempre con la dulce compañía de Ainhoa Goñi. Buenos días, Ainhoa. Muy buenas, ¿cómo estás? Pues yo sosegado. ¿Tú qué tal? Yo estoy sosegada también. Sí, casi me da un infarto. Te estaba llamando y no me cogías. Ya, lo siento, es que, en fin, lo tenía en silencio y es verdad que tú al segundo, como no te cojan, te pones un poquito tenso. Ya, sí, es la... Y a mí me encanta hacerte esperar, ya lo sabes, claro. Es una manía que tengo. Claro, sí, llámame raro, que en un programa de radio me preocupe estar 10 minutos en vacío. Llámame. Oye, pero es que hoy teníamos un tema muy interesante además, porque nos habías prometido que ibas a hablar de fake news y de cómo la ciencia puede combatir también las fake news. ¿Esto qué quiere decir? Uh-huh. A ver, se ha hablado mucho, sobre todo se vincula con temas de política, ya lo sabéis, y han salido un montón de empresas, instituciones que empiezan a dar un poco de luz a estas fake news para decir, mira, esto que se está diciendo no es cierto y aquí están los datos, ¿no? Big Data, la verdad es que está ayudando muchísimo para destruir o para eliminar esos bulos. Y en ciencia ocurre un poquito lo mismo, porque... Bueno, muchas veces, ya sabes cómo se habla en este programa de temas de antibióticos, de cambio climático, no cambio climático. Estos días, por ejemplo, se hablaba mucho, como llega, ya sabes, una gran ola de frío otra vez a Estados Unidos, con temperaturas de hasta menos 40, algunos decían que eso, como el global warming, ¿no? El calentamiento global. Dice, eso no existe. Mira, llegamos a temperaturas de menos 40 y dices, no. Por eso muchos científicos hace unos años empezaron a cambiar el término a cambio global, porque lo que significa con todos estos cambios y todo lo que le estamos haciendo a la Tierra, que es que realmente se producen, los ciclos cambian y estamos empezando a ver cosas que nunca se habían visto, ¿no? Eso es realmente la situación que estamos viviendo, que es un cambio global en el que, pues eso, y además como seguimos tirando plástico, seguimos consumiendo cosas que no se deben consumir, seguimos contaminando, pues el ciclo además traerá cosas nuevas. Eso por un lado. Por otro lado, me ha llamado muchísimo la atención cuando hablábamos de la superresistencia a antibióticos, que hace no tanto la gente lo veía realmente, digamos, imposible, se vio en India en 2008 y muchas veces no sabemos hasta dónde pueden llegar las cosas. Pues un estudio estos días no solamente decía están aquí y se van a quedar, es que la superresistencia ha llegado ya a sitios tan lejanos como el Ártico. Porque el Ártico y la Antártida, la verdad es que no están tan lejos si los ponemos nos ponemos en situación en este mundo tan global como el que tenemos. Y una de las cosas que es verdad que a mí me ha llamado la atención, que sí que está vinculada con la política, pero yo evidentemente lo trato desde el punto de vista de la ciencia y de las instituciones que se dedican a estos temas, la Organización Mundial de la Salud daba estos días una rueda de prensa bastante peculiar y en ella básicamente desmontaba el bulo de que los refugiados, los inmigrantes que llegan a cualquier país importan enfermedades exóticas.
se ha hecho mucho de que, pues eso, como una cosa más, ¿no? Una barrera más que tienen que saltar, que es la de, bueno, pues llegan además en malas condiciones o tal. Y es verdad que ha sido muy curioso que han hecho un estudio basándose en 13.000 investigaciones y contaban el otro día, mira, que hay que destapar las fake news, que esto no es cierto, lo decía además la directora de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, decía que las personas que dejan estos países, además lo hacen normalmente en condiciones muy, muy sanas, una cosa es que estén luchando o que se enfrenten a guerra, en una situación peligrosísima, en riesgo su vida, pero que de salud salen bien en muchos casos si no han tenido problemas en esos países, y creo que les suele ocurrir, es verdad, que enferman en el camino, o que llegan en malas condiciones porque muchas veces, como hemos hablado aquí en el programa, muchas veces el camino es muy duro, los viajes son realmente dramáticos, y que especialmente empiezan a enfermar cuando llegan aquí y no vienen con esas enfermedades, y evidentemente te puedes imaginar que apuntaban que el trayecto es duro y que al llegar además se encuentran en situaciones de pobreza pues evidentemente muy muy escandalosas, que hace que pues eso, que cualquier cosa que tengan se agrave. Pero es verdad, estuve mirando los datos y por temas como de, bueno, vamos a ver salud en general, vamos a ver enfermedades crónicas. Pues cuando llegan tienen menos enfermedades crónicas típicas como que las sociedades que les acogemos, por ejemplo España, pues aquí hay más enfermedades coronarias, más ictus, más trastornos mentales. Eso sí, conforme va pasando el tiempo y su situación a lo mejor no llega a arreglarse, esa situación de debilidad y de riesgo aumenta. Pero mira, me ha parecido una puesta en escena muy interesante de la Organización Mundial de la Salud, que sabes que sus recomendaciones se oyen en todas partes, ya sea pues eso, en situaciones de emergencia como ha sido el ébola o el Zika o en esta, ¿no? Que den resultados, sobre todo que se basen en investigaciones y que hablen de pues eso, las fake news se terminan, aquí están los datos, esto es lo que sabemos y bueno, y vamos a quitar este bulo porque no es una razón, ¿no? Muy difícil combatir en todo caso los bulos, y en muchas ocasiones incluso con la información precisa, porque la gente ya lo ha extendido a tanta velocidad que luego ya cuando llegan las réplicas resulta muy muy difícil, ¿no? Pero parece que hasta Facebook está anunciando esos cambios en los algoritmos y en la propia plataforma para que se difundan menos, aunque es verdad que, por ejemplo, en WhatsApp es muy difícil, en fin, ahí... Pero bueno, la ciencia también tiene que aportar su granito de arena, sí. A esta batalla contra la falsedad. Exacto, es verdad que evidentemente te llega un tema... por 20 sitios distintos y al final, pues eso, hay que hacer una lucha muy grande para el que realmente tiene los datos y decir, no, esto es lo que hay, esto no es cierto y te lo demuestro así, pero es verdad que a veces, claro, las instituciones, los que sí que dan los datos de verdad tardan un tiempo en montar toda la información, claro, en es que responder con datos es más difícil que hacerlo con especulaciones y... evidentemente requiere de su tiempo, ¿no? Pero bueno, en esto la sociedad me da la impresión de que se está vacunando también, que ahora le damos una credibilidad a las fake news que probablemente dentro de algunos años a las informaciones que fluyan con esa fuerza tampoco le daremos tanto peso, ¿no? Que es como irse a Google a buscar un remedio de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes errores de los pacientes hoy en día en el tiempo que corre. Sí, Oye, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis síntomas y qué puedo tener? ¿Y cómo lo puedo combatir sin ir al médico y con pasta de dientes en casa? Exacto. Oye, una cosa que nos ha llamado la atención también, que querías poner el foco, es, por ejemplo, esta mitología que se ha establecido también en torno a los refugiados y a la inmigración como propagador de enfermedades, ¿no? Sí, es que es totalmente falso, es muy curioso. Porque los datos, comentaba la Organización Mundial de la Salud, están ahí, y además es que sacaban un dato, es que llegan bien, llegan en situaciones complicadas de deshidratación, evidentemente desnutridos, pero no llegan con enfermedades, que es lo que se decía, no, van a venir a extender, no. Y de hecho los casos que ha habido de alguna de las enfermedades que han llegado a distintos países de los últimos años nunca han sido por estos casos. Lo que sí que es cierto que apuntaban a que es verdad que cuando ya llevan un tiempo por ejemplo, si llegan a algunos países, se quedan en campos de refugiados, sí que es verdad que pero
no llegan a extender enfermedades porque normalmente además están en esa zona exclusivamente, pero sí que las condiciones bajan porque tienen que compartir desde inodoros para muchísimas personas, no tienen ese acceso al agua que tenemos nosotros, etcétera, etcétera. Y ahí sí que hay alguna enfermedad, pero no hablamos además de enfermedades que se transmitan de forma fácil, y sobre todo eso muchas veces lo que tienen es desnutrición, y son enfermedades evidentemente o temas que les afectan a ellos y que no son transmitibles, que eso hay que destacar. Una persona que llega en unas condiciones malísimas en muchas ocasiones, como hemos visto tantísimas imágenes, que casi ya estamos vacunados, lo que no llegan con enfermedades, llegan con una situación de desnutrición, de deshidratación, de cansancio extremo, pero no enfermos, ¿no? Lo que necesitan es una temporada de cuidados como cualquier otra persona para recuperarse. Me ha parecido curioso eso, sobre todo la falta de percepción, y ellos también lo destacaban, que es verdad que en el momento en el que también aparecen las primeras personas que les atienden, la atención médica primaria, en esos momentos te da la sensación, o van protegidos, te da la sensación de que cualquier persona se puede contagiar, y no es así. Son las medidas de prevención típicas cuando atiendes a cualquier paciente en cualquier sitio, tenga lo que tenga, y ya te digo que no es hay que descartar, hay que decir que es un bulo, que las personas que vienen, los inmigrantes, los refugiados, extienden enfermedades, porque no es cierto, y las que, mejor con las enfermedades que vienen, que son producto de la miseria de la guerra, no son transmitibles. Pues Ainhoa Goñi, hablamos la semana que viene. Muchísimas gracias. Perfecto. Un beso a todos. Pásate a vernos algún día, yo ya no te lo digo más, ¿eh? Bueno, me lo pienso en breve sí. Venga, tráete croissants, adiós. Hasta luego. Drift away, speak to my heart, reminding me. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pues ya sabéis que cuando termina el espacio de actualidad, cuando pasamos la actualidad a un segundo plano, abrimos un espacio también para la sobremesa cafetera, donde ya nos quedamos charlando, hablando de la vida, a veces solo unos minutitos, porque tenemos que hacer cosas y tenéis que marcharos a trabajar, y como dice mi amigo Nico en casa, vámonos a dormir, que esta gente tendrá que marcharse. Pues igual, que esta gente tendrá que descansar, pues eso. Pero otras veces se extiende más, cuando de pronto vemos que vamos enganchando y que estamos relajados y estamos y estáis en el chat pues participando y estáis disfrutando, pues lo extendemos un poquito más, y si estáis ahí pegándos y todo esto, buscadora, pues decimos, decidme que hay sobremesa, por favor. Sí, hoy necesitamos la sobremesa. Porque hay veces que necesitas, ¿no?, parar un poquito y relajar un poco la mente. Sí, a mí una cosa que me preocupa y que creo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo es el clima de tensión que hay, ¿no?, que se respira, y yo creo que hay una situación, una cierta angustia extendida y también de frustraciones por lo que estamos viendo que está ocurriendo, y que tenemos muy poca capacidad para ni siquiera no ya interferir, para nada más que observar, y entonces todo esto termina contaminando, termina salpicando también a la gente, ¿no?, y la gente acaba muy angustiada. Hoy había un vídeo que grabó un programa de televisión el otro día, una chica joven de Móstoles, ¿era? No sé si era Móstoles o... Sí, que ayer alguien nos envió por WhatsApp, lo que no sé si lo tenemos disponible para escucharlo. A ver, era antiguo, ¿no? Es antiguo, sí, pero es un retrato demoledor de un tipo de infancia, de un tipo de juventud, absolutamente demoledor. ¿Qué dices, que no lo ponga? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? A ver, mucha gente va a reconocer ese tipo de personajes. La más chula de Móstoles, le llamaban. Bueno, yo creo que la audiencia de la cafetera nunca ha sido así. Hombre, pues no. Pero sí, a ver, Pero sí que los habéis conocido. Vamos a escuchar un trocito porque porque es pavoroso, es absolutamente pavoroso. Se ha vuelto viral en las redes sociales. Se ha vuelto muy, muy viral. ¿Habéis visto esto? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Una joven.
Me llamo Rebeca. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿Cómo te definirías? Pues que soy la más guapa de aquí, de Móstoles, y soy la más chula. ¿Te gustaría ser la líder de tu pandilla? No es que me gustaría, es que lo soy. Yo soy de las malas. Yo soy la más malota de clase. Por eso me respetan. Porque soy la más. Y porque saben que cuando me vienen a mí yo voy a defender a todo el mundo. Es que yo solo soy de peleas. Y ya está, no hay más que decir. Es que me encantan las peleas. Encima me encanta pelearme. ¿Y tú cómo te sueles divertir? Pues solemos beber y fumar y solemos meternos con la gente. Para luego pelearnos y encima si estamos borrachos nos peleamos con la gente. ¿Pero qué le decís a la gente? Pues nada, ¿qué miras? ¿Quieres una foto o qué? Bueno, el vídeo es muy antiguo, está circulando por las redes sociales, pero ya tiene un montón de tiempo y fue una entrevista que le hicieron a una chica jovencita y bueno, se ha vuelto muy viral porque retrata un tipo pero también gente, ¿no? y un tipo de comportamiento patrocinado por ciertos programas de televisión también. Belén, esta chica habla como Belén Esteban, quiero decir, no hay más, es verdad. Y bueno, yo no sé si el origen venía de ahí, pero yo Esto al menos... se lo pregunté una vez a un directivo de televisión, un muy alto directivo de un canal de televisión, y le dije, oye, ¿cómo es posible que se esté apostando por este tipo de tal? Y me dijo, a ti lo que pasa es que no te gusta este país. Es que la fotografía de este país también tiene este componente, dice, y además no es tan minoritario como tú dices. Y entonces me quedé así como un poco claro, de... y si lo patrocinas todavía será menos minoritario. Es que yo creo que se ha patrocinado una forma de vida que, claro, algunos jóvenes compraron de esa manera y era pues el no hacer nada y, bueno, pues tener ese planteamiento de vida. Pero también es verdad que, afortunadamente, yo creo que luego ha acabado siendo una minoría, ¿no? Todos hemos conocido, por desgracia, a este tipo de personas, pues que incluso cuando ibas a lo mejor por la calle, ¿no? Pues te decían eso, ¿no? De ¿qué miras? ¿Quieres una foto? Y entonces era era el argumento que tenían esas personas para pegarse con alguien y, como reconoce esta chica, pues entretener el tiempo pegándose con alguien, ¿no? Bueno, gente ha habido así siempre, yo no. Claro, abusones, lo que pasa que, bueno, pues yo creo que supongo que en cada generación pues tienen unas características y al menos en mi generación tenían esas mismas características. Que salía, o sea, que parte de su diversión del fin de semana era salir a pegarse. Sí. Y, claro, y los hay en todos los registros, porque los tienes en todos los estratos sociales. Los tienes desde los más pijos y más violentos hasta los más, en fin, hasta el más poligonero violento. Uh-huh. En todos los... Pero me ha llamado la atención porque el vídeo está siendo extraordinariamente viral a través de las redes sociales y de WhatsApp, y entonces lo está volando, pero también porque... es un retrato un poco demoledor de un tipo de la... Dice Nacho, esto no puede ser real, si lo es, Nacho. Bueno, es que independientemente de que este personaje lo fuera o no, que parece ser que sí. Decir, ¿por qué lo reconocemos? Pues porque lo hemos conocido. Además, mira en el chat, Nacho, que hay gente que está diciendo... Yo conozco una, igual en no sé dónde, yo conozco una... Bueno, mira, el conde Montaque te recuerda el vídeo de la Elia Oparda, pues es el mismo rollo. Pero si es que al final... Es verdad, y claro, por eso dices el principal, pero luego un poquito más adelante en el vídeo dice, bueno, ¿y qué tal sacas notas? Pues malas, yo saco malas notas. Claro, al final todo, el epicentro gira en torno a la educación. Este país había hecho un esfuerzo increíble por la educación. Y con todo el deterioro que está sufriendo, lo que nos preguntamos es cómo será la generación de dentro de... Claro, pero en la educación tú puedes... Tú puedes invertir tiempo en la educación bueno, en este caso de los jóvenes, pero bueno, invertir en la educación pues en institutos, en colegios, en centros de enseñanza. Pero el problema es que luego la mayoría del tiempo lo pasan en su casa, con su familia o con sus amigos. Y claro, si en esos entornos... bueno, pues si por ejemplo en la televisión tienes durante 4 horas un programa por la tarde que lo que hace es patrocinar este tipo de comportamientos, que es gente que no tiene ni oficio ni beneficio y lo único que hace es hablar de su vida y de, bueno, pues eso, de peleas y de cosas sobre todo también con lenguaje violento, ¿no? Con confrontación, pues claro, pues ¿qué creas? Pues creas este tipo de personajes. La cosa es que yo no sé cuánto tiempo ha pasado desde este vídeo. Dicen por aquí, bueno, muchísimo, pero ¿cuánto? 10 años. Imaginaos, si antes tenía 16, ahora tiene 26. Si fuese, no creo que haya pasado tanto tiempo, pero en todo caso, es verdad que
Claro, dice, no se viraliza una chica leyendo poesía. ¿Y quiénes difunden esta basura? Bueno, pero Llamera, eso es relativo, porque también la poesía se puede volver muy viral. Tú envíame los poemas que ya te digo yo si los viralizo. Pero es verdad, al final también es un poco retrato de... Dice, yo en mi colegio he escuchado a una pava decirle a la profesora que no me deja ni ir a mear. Tú lo que quieres es verme el coño escondido, joder. O sea, Dargen, tú sí que eres un poeta, un poeta callejero. Pero no, es verdad. Lo que pasa es que a mí me llamó la atención porque lo vi y me recorrió un escalofrío en la espalda, porque decía al final, dice, bueno, pues ya sabéis dónde está el futuro de las pensiones. No, vamos a ver, es que, bueno, tenemos Mujeres y Hombres y Viceversa, que es un programa que creo que ha cumplido, si no me equivoco, más de 10 años en antena. Que es un programa además que es, al menos antes se solía ser a mediodía y eran bastantes horas solamente para hablar, pues eso, del tronista que tenía que elegir a sus pretendientas o al revés, ¿no? Luego tenemos también Gran Hermano, que también promociona es que todo esto. Ayer alguien nos dijo... O sea, todo alimenta y todo influye. Que sepas una cosa, que ya no eres la joven millennial que querías ser. Ayer alguien dijo que tu discurso era reaccionario. No, dijo que nuestro discurso era reaccionario. Lo has leído, pero bien que te has escondido el mensaje. Hombre, claro. Bien que no dijiste nada. Pero mira cómo querías manipular, ¿eh? El discurso, sí que... Bueno, lo que pasa es que fuiste tú quien hablaste de eso, entonces yo no, tú yo también. Solamente hablé... Sí, claro, tú también hablaste. No, yo hablé del videojuego que yo utilizaba, pero en todo caso siempre he sido bastante reaccionario. Pero bueno, vale. Nuestro discurso era reaccionario en materia de videojuegos y de Tinder. Y digo, pero o sea, todo lo contrario, lo que queremos es comprender la naturaleza del cambio, lo que se está viviendo con Tinder, que es una auténtica revolución. ¿Os podéis creer que ayer cuando terminamos el programa empezamos a recibir no solamente audios en el WhatsApp del programa de gente con experiencias que ha tenido en Tinder, personas que ha conocido, situaciones que ha vivido, sino un montón de gente que nos decía, oye, si queréis yo participo y os cuento mi propia experiencia y tal? Porque evidentemente es la nueva forma de conocer gente, pero no es algo generacional como apuntaba ese mensaje tan crítico, que a lo mejor tenía un poco de razón en la manera en la que lo enfocamos, porque es que todo el mundo usa Tinder, no solamente los jóvenes, que yo conozco bastante gente de nuestra generación que lo utiliza. Otra cosa es que nosotros somos unos absolutos ignorantes en esta materia, por el momento. Bueno, mira, leímos el otro día 50 millones de usuarios activos en el mundo. ¿Tinder solo se utiliza para conocer pareja? Supongo que no. Hombre, se utiliza mucho para encuentros sexuales, creo. O sea, que básicamente quien lo busca es para parejas de tal. Aunque hay quien dice que no, quien nos decía, no, si yo lo que buscaba era una pareja formal y amorosa. Y lo que pasa es que viene mucha gente muy lanzada. Vienen muy lanzados. Ni caso, Estoy esperando los comentarios que nos cuenten sobre estas cosas. Ya, pues tenemos eso y nos dijeron lo de los videojuegos, pero yo no soy nada, todo lo contrario. Soy absolutamente partidario del mundo del videojuego. Incluso como elemento pedagógico. Lo que pasa es que una cosa es un videojuego y otra que tu hijo de 6 años se conozca el nombre de los lanzacohetes. Hombre, esto... No, que están comentando por aquí el tema de lo de Tinder. Dice Darren, un colega quedó con una en Tinder que vino con una resaca que no se tenía en pie. Se tomó una Coca-Cola y la tuvo que llevar a casa. Pobrecita. Dice Susana que tendríamos que escuchar el programa para ver el clasismo que subyace en parte del discurso que estamos haciendo. La gente como esa muchacha sale en la tele, pero sobre todo el estrato social al que pertenecen. ¿Sabes lo que pasa, Susana? Que estoy profundamente en desacuerdo con eso que estás diciendo, porque no es un problema de clases sociales, no es un problema de situación económica, porque hay mucha gente, y de hecho algunos son políticos hoy en día en primera línea y empresarios que vivían en barrios muy desfavorecidos, que estudiaron en la educación pública, que además te da un retrato mucho más fiel de lo policromada que es la sociedad, de lo diversa que es la sociedad, y que consiguieron y salieron adelante y tuvieron un desarrollo profesional y personal absolutamente extraordinario. Y conozco un montón de casos, te podría citar, no solamente de políticos, sino de un montón de empresarios muy exitosos que tuvieron una procedencia muy humilde. No es el problema, ese no es el problema. Es un tipo
de forma de observar la vida, de entender la cultura, de entender la relación con los demás. Esta chica estaba haciendo un alegato sobre la violencia como forma de relacionarse con los demás. Entonces no tiene que ver con la cuestión social. Lo podemos enfocar desde esa perspectiva o no, porque lo que sí que es cierto es que en la medida en que se está degradando la educación pública, claro, ¿quién tiene menos posibilidades de caer en el espacio educativo de un gueto? Pues obviamente alguien que puede llevar a su hijo a un colegio que está en Nueva York, pues tendrá, o a un colegio privado donde puedan los fines de semana irse a Aspen a esquiar, pues a lo mejor probablemente tenga otro desarrollo frente si a tu hijo lo tienes que llevar a un colegio que tiene muy serias dificultades de integración, de violencia, de tal, unos índices muy altos, lo cual no significa que esté relacionado con eso, sino que tiene que ver con nuestra responsabilidad en no permitir que se degrade la educación pública. Pero no mezclemos cosas que tienen tantos... No, porque además yo he conocido casos en los que incluso ha sido gente que ha tenido un nivel adquisitivo, sus padres tenían un nivel adquisitivo mucho mayor que el de mis padres, quiero decir, y íbamos a la misma clase o al mismo instituto, quiero decir que no siempre hay una relación con eso mismo. Y lo digo yo además que vengo de una familia desestructurada, que sufrió muchísimos problemas económicos cuando éramos críos, que he visto todos los tipos de espacios pues todo depende. Y antes decía, no está directamente relacionado precisamente con las clases sociales. Y decía, es que la violencia ha existido como motor desde en el espacio, digamos, más, desde los críos más pijos, de los barrios más tal, lo hemos visto. Acordaos aquellos chavales que echaron un bote de gasolina a un sin techo que estaba durmiendo en un cajero automático y no eran precisamente desclasados, si lo quieres denominar así. No va, el discurso no va tanto por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que bueno, por aquí decía en todo caso Carlos... es muy amplio el debate, es verdad, ¿no? Y yo no pienso que esté directamente relacionado. Lo que sí que es verdad es que te encuentras con algunos personajes por la vida que son tela marinera. Y esto es así, es un hecho. Luego seguían aquí hablando también sociópatas, sobre lo del Tinder. Y decía Carlos, hay quien utiliza Tinder porque va a otra ciudad y busca a alguien con quien tomarse unas cañas. Dice, hay de todo, pero principalmente es verdad que es para ligar. Claro. Pero si tú dices, oye, que estoy en Zaragoza pasando el día de hoy, ¿alguien para tomar una caña? Pero claro, tienes que dejar muy claro que la intención es solamente para tomar una caña. Bueno, para conocer gente. Ah, mira, dice Panto, dice, en Tinder puedes especificar qué es lo que buscas con la app. Ah, eso no lo sabía. Pues sí. Dice, y lo que no es para ligar, que eso es para el folleteo. El que he hecho apostas y no he hecho nada. Dicen, sí, una caña, ver pelis en casa. Echar la caña, sobre todo es para echar la caña, no echar una caña. Pero eso está cambiando las relaciones humanas. Claro, dice Kaidon, Grindr es más específico en ese sentido, pero Kaidon, Grindr no tiene un foco más dirigido al mundo homosexual. No sé si está tan abierto como Tinder. Tinder me parece que es una herramienta mucho más. Sí, yo creo que de está todas más formas, estamos hablando sin saber, Mary. Abre una cuenta en Tinder ahora. Sí, hombre. No. Tenemos que hablar con propiedad. No pienso abrir una cuenta en Tinder. Habrá que hablar con propiedad. Ábrela no podemos tú. Estar aquí. Ábrela tú. Yo no, que a mí estas cosas me dan mucho miedo. Que luego las armas las carga el diablo. El Tinder lo carga el diablo. Sí, ¿no? Bueno, que nos vamos a marchar. Sí. Mañana más. Y decíamos el viernes. ¿Habéis visto el documental? Está muy bien, para oxigenar un poco las arterias. El documental que se llama Expedición Felicidad. En inglés. Happiness. Expedición Happiness. Y está muy bien porque es la aventura personal de una pareja que decide emprender un largo viaje y para eso reconvierte un autobús en vivienda, un autobús escolar, y recorren Norteamérica, desde Canadá hasta México. Y bueno, son sus experiencias personales, pero hablan de la búsqueda de la tranquilidad, de la relajación, de
vivir eso como una experiencia única en la vida. Y entonces, bueno, nos da para algunas reflexiones y sobre todo para disfrutar un ratito y hablar de ese espíritu que todos tenéis un poquito dentro. Todos tenemos un poquito dentro, que está relacionado con viajar, mirar hacia adelante, hacia el destino y romper con todo para echarse a la carretera. Bueno, pues lo comentaremos el viernes y ya lo habéis visto. Dejadnos un mensajito, 627-002-002. Así que así nos vamos. Gracias a todos. Chao, pescado. Gracias, Mary. Gracias a todas. Adiós. Cuidaos mucho. Hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.